Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de Dexma. Antes que nada, permitidme presentaros a Neil Buffy, gestor energético de Dexma, con más de 7 años de experiencia en el campo de la energía. Buenas tardes, Neil. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, os tenemos que confesar que venimos de hacer el webinar en inglés. Neil y yo estamos cansados. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y así lo haremos seguro, pero la verdad es que no ha sido fácil. Si hay algún repetidor, que nos lo haga saber y así también acabamos de apuntar algún tema que no hayamos tratado suficientemente en el webinar anterior. Sin más, también me presento yo, soy Roger Marcos, soy el responsable de ventas de Dexma para España. Llevo casi 20 años en el sector energético y concretamente con la eficiencia energética. Como ya habéis visto en el título, el webinar de hoy tratará sobre cómo podemos mejorar el ahorro y la eficiencia energética de nuestras instalaciones a partir de la inversión. Este webinar forma parte de la serie de seminarios que Dexma está desarrollando. Seguro que alguno de ellos habéis asistido también últimamente, para seguir optimizando el consumo energético de vuestras instalaciones. La agenda de hoy es como se presenta por pantalla. Haré una breve introducción de Dexma para aquellos que aún no nos conocen. Después de eso, Neil entrará a trabajar o a tratar las medidas de ahorro y eficiencia energética y cómo, a partir de la información que podemos obtener, escoger las mejores en cuanto a inversión. Una vez sepamos dónde invertir, deberemos saber cómo calcular la rentabilidad y la conveniencia de estas inversiones. Trataré de explicar a partir de figuras o de términos financieros qué información podemos obtener y cómo elegir las mejores opciones. Y por último, Neil presentará la herramienta de Advanced Energy Analysis mediante una pequeña demo que haremos aquí en directo. Al final del seminario, como ya es habitual, podremos resolver las dudas que tengáis, preguntas, etcétera. Sin más, presentamos brevemente a Dexma. Para aquellos que no nos conozcáis, Dexma somos una empresa de software de gestión energética. No somos fabricantes de hardware, al contrario, somos hardware agnostics, que llamamos, ¿no? Transparentes al hardware, nos hablamos con cualquier hardware, y nuestros sectores principales pues son tanto el terciario, el de edificios, como el industrial o la administración pública. Como decía, la plataforma, la solución Dexma es un software, está en la nube y multifabricante, es decir, que nos podemos comunicar con cualquier marca de medidor, etcétera. Presentamos una evolutiva y flexible, no podría ser de otra manera. Tenemos que estar continuamente pues a la cabeza de cualquier aspecto que nos pidan nuestros partners y clientes, y como indica el último punto, pues una buena parte de nuestros proyectos la desarrollamos a partir de una extensa red de partners formada por más de 250 empresas que pueden integrar desde empresas ESCOs, integradores, fabricantes, comercializadoras, etcétera. ¿Por qué Dexma tiene el prestigio que tiene? Bueno, algunos aspectos que nos han comentado nuestros partners y clientes es la fiabilidad de nuestro software, el alto nivel de personalización. Los usuarios se pueden crear fácilmente un dashboard hecho a medida, la introducción desde hace tiempo de los data analytics, el hecho también de presentar como valor adicional los servicios profesionales y, como decía antes también, esta capacidad de comunicarnos con casi todos los dispositivos que existen, ¿no? Somos un software transparente al hardware. En este mapa veis también representados todos los países en los que estamos presentes de forma directa o indirecta. Este 250 se podría ya actualizar a 275 y subiendo, y la verdad es que contentos con este desarrollo ya mundial de la plataforma. A nivel de clientes,
están aquí representados únicamente algunos de los más importantes, pero lo que sí que es interesante de ver pues son los sectores donde estamos trabajando, ¿no? Retail, universidades, sector turismo, sector restaurante y restauración, banca, estamos muy activos en este ámbito, sector cultural y museos, administración pública e industria en general, ¿no? Y con también especial importancia últimamente todo lo referente a energía, comercializadores y ESCOs, mantenedoras, gestoras energéticas. Por tanto, un amplio sector, un amplio abanico de clientes que nos permite pues, ir agrandando nuestras funcionalidades y características de software. Para ir terminando ya con la introducción de Dexma, introduzco estos 3 pasos, lo que le llamamos los 3 pasos para el éxito en la gestión energética, a partir del uso de las 3 herramientas, plataformas que conforman el universo Dexma, ¿no? El Dexma Detect, el Dexma Analyze, el Dexma Control. Para aquellos que nos conocéis de hace tiempo, el Analyze, Dexma Analyze, es el que llamamos comúnmente también el Dexter, ¿vale? En este camino, como decía, el camino para el éxito, tenemos estas 3 etapas. En la primera, detectar, el Dexma Detect, nos permite, sin necesidad de instalar hardware, es una cosa que nos comentará posteriormente Neil, identificar cuáles son aquellas instalaciones, aquellas ubicaciones con un mayor potencial de ahorro energético. Una vez hayamos podido identificar cuáles son estas instalaciones, entrará en juego el Dexcel o el Dexma Analyze. Es nuestro software de gestión energética y que con sus funcionalidades, algunas de ellas no sé si las veremos hoy, Neil, o veremos básicamente el Detect. No, veremos las dos. Veremos un poco de Detect y cuando acabemos de utilizar el Detect y saber dónde debemos focalizar nuestras inversiones, entraremos ya un poco en el Analyze y ver un poco un análisis más profundo. Vale, perfecto. Pues como decía, volviendo al Analyze, nos permitirá analizar y lograr esos ahorros que hemos identificado con el Dexma Detect, ¿no? Un poco los distintos pasos a seguir pues son los que están marcados también en orden en pantalla. Por último, y aquí sí que hacemos una introducción, digamos, es el control. Aquí se nos ha pasado la pantalla, sí. El control, estamos trabajando en un control muy básico a añadir a nuestro, como decía, universo de soluciones para dar servicio a la gran mayoría de nuestros proyectos de monitorización y seguimiento y de gestión energética. Ahora sí, un poco de autobombo, ya es la penúltima, podríamos decir, en este ámbito, ¿no? Bueno, pues el sector habla de nosotros y parece que hablan bien, ¿no? Por lo tanto, después ya de 12 años en el mercado y con más de 10 exclusivamente dedicados al sector de la eficiencia energética, es un honor o es un placer pues que aún nos sigan teniendo pues tan como empresa de referencia en el sector del software en la gestión energética. Ahora sí, dejo la palabra a Neil, que nos hablará ya de aspectos más concretos a nivel técnico y también de funcionalidades. Neil, cuando quieras, gracias. Perfecto, Roger. Muchas gracias por esta introducción de Dexma. Creo que nadie lo había escuchado antes, ¿no? De los aquí presentes. Y vamos un poco al grano. Vamos a hablar un poco de las medidas de ahorro y eficiencia energética, las conocidas como MAES, y vamos a ver un poco dónde invertir, ¿no? Si empezamos, bueno, medidas de ahorro energético, muy bien. Empezamos, como siempre, mostrándoos la pirámide de ahorros. Y como ya sabréis, estamos haciendo una serie de webinars hablando sobre la pirámide. Hace unos meses nuestro compañero Galdric habló sobre el primer step, ¿no? El primer paso de la pirámide, que son las mejoras de comportamiento. Podéis encontrar el webinar en nuestra web o en YouTube, está ahí colgado. Y hoy nos centraremos un poco en las mejoras con inversión, es decir, en aplicar MAES, ¿vale? También importante, la base de la pirámide, monitorización energética. Como sabemos, aquí en Dexma somos especialistas en ello y creemos, y os vamos a demostrar en este webinar, que es básico para hacer los proyectos de eficiencia energética. Entonces, una vez hablado de esto, nosotros intentamos siempre diferenciar las medidas de ahorro con inversión en 2 partes, ¿no? Medidas de ahorro con inversión casi nula y medidas de ahorro con inversión propiamente dicho.
Entonces, primero, empezamos con las de inversión casi nula. Podemos diferenciar en dos. Uno, el mantenimiento, y la otra sería la gestión energética. Entonces, vamos por partes. Mantenimiento. Como todos sabemos, los edificios tienen mantenimiento, aunque normalmente el mantenimiento está enfocado a intentar que el edificio funcione bien, es decir, el buen funcionamiento del edificio. Pero sí que es verdad que tiene su afectación sobre el consumo energético del mismo. Entonces, podemos decir que no tiene un coste asociado el hecho de tener un mantenimiento, pero sí que debemos hacerlo bien para que nuestro edificio consuma lo menos posible. Aquí tenemos algunos ejemplos típicos de mantenimiento que a veces se hacen bien y a veces no se hacen tan bien, no se hacen, básicamente, ¿no? Añadir que estos ahorros que veis en pantalla son orientativos, depende mucho del tipo de edificio que tengamos, de dónde esté localizado, del tipo de maquinaria, pero que os hagáis un poco una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? El segundo gran grupo sería el de gestión energética, y la pregunta es, ¿qué entendemos como gestión energética, no? Pues al final es consumir menos energía utilizando los recursos que tenemos existentes en el edificio de manera más eficiente, pero siempre manteniendo las condiciones de trabajo o de calidad, ¿vale? Aquí podemos ver ajustes de horarios de climatización, quizá tenemos un edificio que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y tiene el clima puesto a las 5 de la mañana sin razón alguna y preguntas y dicen que siempre ha estado así. Entonces, esto se puede optimizar haciendo gestión energética, también pasa con el alumbrado, podemos cambiar set points o consignas de temperatura, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez vistos los de inversión casi nula, pasamos a los que ya tienen inversión, es decir, aquí ya tenemos que gastarnos un poco el dinerito, Roger, ya luego nos contarás cómo hacerlo y cómo valorarlo, pero aquí sí que es verdad que tenemos que gastarnos dinero, pero siempre con un retorno interesante. Y también lo dividimos en dos grupos. El retrocommissioning, esta palabra en inglés tan complicada, y las MAEs, las medidas de ahorro energético propiamente dichas, que todos conocemos. Entonces, el retrocommissioning. Al final, esto se trata de hacer una nueva puesta en marcha del edificio. Este tipo de acciones son muy interesantes a realizar en edificios que han sufrido cambios sustanciales de su uso. Es decir, reubicación de personal o una oficina que tiene muchos despachos y zonas de trabajo pasa a ser una oficina diáfana y todo esto implica cambios en la estructura o en los sistemas de climatización, por ejemplo. Aunque también, como os he dicho antes, en edificios antiguos en los cuales el mantenimiento no se hace de manera correcta o no se hace a fondo, puede ser que a lo largo de los años requiera hacer un retrocommissioning para ver que el sistema de climatización está funcionando bien. Si tenemos las sondas o los sensores de temperatura calibrados o están los sistemas de regulación de HVAC definidos según las condiciones actuales, etcétera. Para este tipo de acciones es muy importante contar con especialistas en instalaciones, sobre todo, y que lleven los equipos de medición típicos como luxómetro, caudalímetro, sondas de temperatura, etcétera. Es decir, es poner otra vez el edificio en marcha a las condiciones que tenemos actualmente. Y finalmente, las típicas medidas de ahorro energético que pueden ejecutarse sobre elementos pasivos como las fachadas de los edificios o elementos activos, ya sean sistemas de clima, alumbrado, todo aquel sistema que consume energía del edificio y que tiene como objetivo principal disminuir el consumo energético del mismo. Entonces, aquí tenemos diferentes medidas de ahorro. Bueno, podemos decir que hay centenares de medidas de ahorro, dependiendo del edificio, pero hay algunas que son transversales, como por ejemplo cambiar antiguas luminarias por LED, esto lo sabemos todos y puede hacer en todos sitios, o poner variadores de frecuencia o de velocidad en sistemas de distribución de agua de los sistemas de clima. Pero luego hay otras MAEs o medidas de ahorro energético que son o están más focalizadas a algún tipo de edificios. Como aquí podríais ver en un supermercado, pues instalar puertas para cerrar los muebles de frío o instalar un sistema de alta presión flotante, ¿no? Un sistema de control que te permite reducir el consumo del compresor de la central de frío del supermercado, ¿no? Esta la vamos a ver en más detalle en el caso práctico que vamos a ver después. Neil, la verdad es que en este punto, y con las dos transparencias anteriores, pues la cantidad de opciones que se presentan son múltiples, ¿no? Son muchísimas. Y la verdad, está todo muy bien, pero ¿por dónde empezamos? ¿O por dónde empiezo? ¿No? Como gestor energético, ¿qué tengo en cuenta y cómo lo puedo saber?
Exacto, Roger. Esa es una buena pregunta y normalmente es la que nos hacen nuestros clientes, ¿no? Y como expertos en gestión energética debemos saber responder. Entonces, te voy a hacer yo unas preguntas, Roger. Vamos a hacer ver que tú eres mi cliente y yo soy partner de Dexma y quiero ver cómo atacar a tus edificios, ¿no? Entonces, quiero saber primero cuántos edificios estás gestionando, qué tipología de edificios son y también me gustaría saber qué información tienes de estos edificios. Perfecto, pues juguemos. Venga. Ahora mismo estoy gestionando unas 1000 oficinas repartidas por toda España y puedo llegar a obtener la siguiente información que no está mal. La facturación de energía, perfecto. La superficie, ubicación, cuántos trabajadores existen en cada ubicación, la producción, los horarios, antigüedad, etcétera. Bueno, no está mal. O sea, veo que realizas una buena gestión de tu parque de oficinas, Roger. Por la cuenta que me trae. Bueno, entonces, la primera pregunta y más importante sería saber cuánto dinero dispones para invertir en eficiencia energética, evidentemente. Bueno, la verdad es que me gustaría tener mucho más de lo que dispongo. Me gustaría atacar todas las oficinas, pero como tengo un presupuesto limitado, debería priorizar. ¿Me podrías ayudar, Nir? Vale, vamos a obviar de momento esta información y vamos a ver cómo focalizamos nuestros esfuerzos. ¿Has pensado en cuántos edificios quieres invertir? Ten en cuenta que tienes 1000 edificios. Bueno, a mí me gustaría cuantas más mejor. Vale. Entonces, vamos a aprovechar la información que me has facilitado y vamos a ver cuál es el edificio o los edificios en los cuales vamos a invertir, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué te parece si escogemos, por ejemplo, la oficina más grande de todas tus oficinas? ¿No? Me parece una buena opción. Siendo la más grande, seguro que es la que tiene pues un mayor consumo y, por lo tanto, donde podría ahorrar más. Adelante. Un gran consumo... Bueno, si me hablas de consumo, entonces mejor escogemos directamente la que más consume. Me has dicho que dispones de las facturas energéticas, pues podríamos pasar a escoger esta, por ejemplo. Correcto. Esta es la que consume más. Por lo tanto, sí, escojamos esta, sí, la que consume más, evidentemente. Bien, pues como puedes ver, la oficina que más consume no es la más grande como hemos visto hasta ahora, ya que en el consumo, bueno, el consumo tiene afectaciones, sobre todo por las condiciones exteriores de una misma oficina. No es lo mismo una oficina aquí en Barcelona que una oficina en Madrid. El consumo será distinto, aunque tengan el mismo tamaño. Tienes razón. Pues entonces está decidido. Me lo pones fácil. Esta sería la que tenemos ahora por pantalla con mayor consumo energético, donde haría mi inversión y donde tendría un mayor ahorro económico. Un momento, Roger. ¿Has dicho económico? Sí, pues aquí mayor consumo, mayor coste, ¿no? O sea, bueno, aquí estamos hablando de energía y no siempre es así. No es una regla de tres. Hay muchos factores que influyen en esta operación, como puede ser la fuente de consumo energético, el tipo de tarifa que tengas en esta oficina, las condiciones contractuales. Es decir, si quieres, pasamos a analizar los costes de tus oficinas. Correcto, adelante. Sí. Dime qué tengo que saber. Entonces, ahora estás viendo que la oficina que más consume no era la que tenía un coste energético más elevado. Correcto. No es la que tenía un coste energético más elevado, ahora sí que tengo la que tiene un coste económico más elevado, por lo tanto, con este ratio me queda claro. Tendré máximo ahorro con la misma inversión. Adelante con esta oficina. Disculpa, Roger, que sea tan pesado, pero esto no siempre funciona así, no siempre se cumple. A ver, Nir, ya a partir de todos los ratios que me has planteado, ya no sé dónde más podemos ir. Tenemos toda la información, tenemos todos los ratios que hemos estudiado y tenemos que empezar por alguna opción. Es cierto, toda la razón, Roger, pero déjame decirte algo. ¿Qué te parece si con toda esta información que me has facilitado te dijera que puedo mezclarla, cocinarla y sacar una información mucho más valiosa? Te escucho atentamente, Nir. Venga, pues con el consumo energético de tus oficinas y con todas las variables que afectan a este consumo, como puede ser la localización, por efecto de la temperatura exterior, o los horarios de apertura o la superficie, podría llegar a decirte cuál de tus oficinas es la más eficiente, la menos eficiente, hablando en términos energéticos, económicos, de emisiones de CO2. Y podríamos priorizar cuál es
dónde quieres focalizar tus inversiones. Neil, me estás diciendo que podría tener un ranking de oficinas según potencial de ahorro, pero según de potencial ahorro económico, energético, de emisiones, etcétera. Exacto, todo esto. Eso es cierto, Roger. De este modo, sí podrías decidir por dónde empezar. Wow. Entonces, una vez escogida la oficina, bueno, tendría que mirar qué invertir y con qué invertir. Es decir, alumbrado, refrigeración, calefacción. ¿Y esto cómo lo decido? Bien, vamos a verlo, paso por paso, Roger. A ver. Bien, como has comentado, no solo una oficina, sino todos los edificios tienen diferentes sistemas sistemas que consumen energía. Ya pueden ser, como veis aquí en el cuadro, sistemas de aire acondicionado, calefacción, aire comprimido, alumbrado, sistemas frigoríficos. Hay un montón. Correcto. Entonces, lo mejor es hacer una auditoría energética y así saber exactamente en qué punto estamos en cada caso. ¿Correcto? Sí, sería realmente una buena idea si se tratara solo de una oficina. Pero seguramente, como has comentado antes, te gustaría atacar a más de una oficina, es decir, conseguir ahorros en más de una oficina. Correcto. Mi intención sería de estas 1000 trabajar en unas 200, las menos eficientes. Y, por supuesto, como te puedes imaginar, pues está limitado también. Exacto. Entonces, 200 auditorías no son la opción más rentable ni por coste ni por tiempo, porque en principio quieres ahorrar ya, ¿no, Roger? Cuanto antes. Ok. Pues si te parece, podríamos añadir un toque un poco picante a esta cocción de datos que hemos hecho y ver qué pasa. Explica. Venga, vamos a ver. ¿Conoces el concepto de NILM? En inglés sería Non-Intrusive Load Monitoring. Te lo has inventado, es un juego con tu nombre. NILM. No, hombre, estaría bien, pero no, en este caso no. En resumen, se trata de realizar una desagregación energética de tu consumo en diferentes subconsumos de tu edificio. En este caso, hablamos de una oficina, por lo tanto, podríamos disgregar tu consumo en 4 principales subconsumos: calefacción, aire acondicionado, alumbrado y otros. Hombre, esto me parece interesante para focalizar esfuerzos, es decir, identificar los aspectos o los puntos menos eficientes y ver rentabilidades en esos puntos, ¿correcto? Exacto, Roger. No es solo esto, sino que podríamos llegar a saber qué medidas de ahorro energético podríamos llegar a realizar en estas 200 oficinas las que me has hablado, según tu objetivo final. Si quieres ahorrar energía, si quieres ahorrar tus costes o si quieres reducir tu huella de carbono, etcétera. Wow. Neil, esto es increíble. Con los datos que te he dado, que es cierto que eran unos cuantos, pero que con solo esos datos puedas llegar a este nivel de detalle, bueno, es muy interesante. Pero dime, o sea, Dexma y en general la monitorización tiene un papel que aquí parece que desaparezca con la detección ya a priori de todos estas posibilidades de inversión. Exacto, Roger. Bueno, podríamos decir que ahora mismo con este análisis tú tendrías todo lo necesario para empezar con buen pie un proyecto de eficiencia energética de manera rápida y económica, sin tener que realizar auditorías ni gastarte el dinero en hardware e instalaciones al inicio del proyecto. Pero la monitorización la necesitarás para conocer el consumo de tus oficinas en tiempo real, por ejemplo, detectar posibles anomalías puntuales de consumo, realizar mantenimiento predictivo según consumo y, sobre todo, poder realizar un seguimiento de la evolución de esas medidas de ahorro energético que quieres implantar. De este modo, evitarás engaños o posibles engaños de proveedores de mejoras de eficiencia energética. Ya verás al final de esta presentación cómo realizaremos un caso práctico, un ejercicio, en el cual daremos valor a todo lo que hemos hablado y también un poco a la monitorización energética. Perfecto, Neil. Pues quedamos emplazados al final de la presentación para ver el caso práctico y a ver si me convences que la monitorización aún sigue siendo un aspecto a tener en cuenta. Por supuesto, no sé. Muy bien, pues ahora sí que me quedo yo con la parte de explicación de algunos ratios y variables de nivel financiero económico a base de proyectos, con el título genérico de ¿qué entenderá mejor mi cliente? ¿Kilovatios hora o euros? O de hecho, no hace falta acotarlo al cliente, podríamos decir el responsable de nuestro departamento, al director general, a nuestro board, etcétera, ¿no? Cuando se trata de justificar una inversión,
¿Qué entendemos mejor? Bueno, si no nos engañamos demasiado, sabemos siempre que la energía sí, ¿vale? Es importante, pero el aspecto económico es el que prima. Se tiene en cuenta y en muchos casos muy en cuenta o únicamente en cuenta, ¿no? En las próximas transparencias lo que intentaremos será justamente presentar las principales variables a tener en cuenta a la hora de presentar este tipo de proyectos y qué información nos da y cómo tenemos que usarlas. Aspectos como la responsabilidad social corporativa, el marketing y otros beneficios indirectos de este tipo de proyectos, ¿no?, de eficiencia energética, no son ámbito de aproximación de esta webinar. Pero igualmente son beneficios que se deberían tener en cuenta y en algún momento también, ¿por qué no?, monetizar. Como decía, aspectos que vamos a tratar brevemente, ¿no? Los ratios principales a la hora de valorar inversiones, el payback, la tasa interna de retorno, la TIR, y el valor actual neto, la VAN. Para llegar a explicar estos tres ratios, comentaremos también brevemente, muy por encima, la tasa de descuento, los cash flow, el OPEX y el CAPEX. Empecemos por la tasa de descuento. La tasa de descuento nos da o nos fija la rentabilidad exigida a la inversión. Es una variable financiera que técnicamente se define como que calcula el valor actual de un capital futuro y permite evaluar proyectos de inversión a partir principalmente de dos variables más: el coste de financiación y el riesgo asignado o que tiene el mismo proyecto. La tasa de descuento es interesante o es importante para calcular la TIR de los proyectos. Por otro lado, tenemos los flujos de caja, que también pues, nos dan, es necesario calcularlos para calcular el payback, la TIR y el VAN. En estos casos cogemos los cash flow anuales, es lo más habitual, y es el efectivo lo que realmente nos queda después de hacer frente a todos los costes asociados a un proyecto / organización. Es un indicador de la liquidez de esta empresa o, como decía antes, del proyecto. ¿Sí? Por último, antes de entrar ya en los tres ratios que comentábamos anteriormente respecto a la evaluación de inversiones, hablemos del OPEX y del CAPEX. OPEX, que es el acrónimo de Operational Expenditures, son los costes operativos, ¿vale? Ingresos, ahorros, costes operativos están aquí incluidos y es el coste recurrente que se necesita para hacer frente para el correcto funcionamiento de cualquier proyecto. Algunos de los costes que podremos asignar como OPEX son los suministros de cualquier tipo, de combustibles, electricidad, gasoil, etcétera, agua, etcétera, alquileres, mantenimiento, externalizaciones, personal, todo lo que sean costes recurrentes asignados a un proyecto. Por otro lado, tenemos el CAPEX. El CAPEX básicamente son las inversiones. Tenemos que distinguirlas de lo que es gasto, esto los financieros y los contables lo saben bien. Y aquí tenemos una pequeña definición de un gasto es CAPEX cuando el activo se usará durante varios años en el negocio, proyecto o empresa, ¿no? Por lo tanto, es realmente la inversión en activos productivos como equipos, maquinaria, edificios, vehículos y resto, ¿no?, que tienen una duración en el tiempo pues, superior a un corto plazo de tiempo, ¿no? Empecemos con la evaluación de inversiones, ¿no? Payback es el periodo de retorno y responde a la pregunta de cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial a partir de los flujos de caja. Por eso la importancia de conocer los cash flow o los flujos de caja. ¿Qué aspectos positivos tiene el payback? Es un cálculo sencillo, resultado en años, y el criterio de selección es estático y también muy comprensible, que es cuanto menor sea el payback, cuanto menor sea el tiempo de amortización de esta inversión, pues mejor será el proyecto. En negativo, tenemos que no nos da una idea de la rentabilidad del proyecto, es decir, no nos da este aspecto financiero del mismo y, además, no tiene en cuenta los cash flow que genera el mismo proyecto posteriores al payback. Por lo tanto, es una primera idea que nos puede dar pues, una información relativa a la inversión a realizar. El siguiente ratio que trabajaremos es el VAN, el valor actual neto, en inglés el Net Present Value, que también nos permite agrupar todos los flujos de caja futuros originados por una inversión. Nos da un valor y el criterio de decisión es si es positivo
realizar la inversión y además, en caso de comparación de varios proyectos, el VAN, el valor actual neto que sea superior, será el que tendrá, digamos, la bendición para llevarse adelante. Será más rentable a nivel de inversión que el que tiene un VAN inferior. En caso de que el VAN sea negativo, que el valor actual neto sea negativo, claramente la inversión no tendrá sentido. En este sentido, y también de manera muy fácil para acabar de concretar para la gente que no esté familiarizada con este tipo de ratios, imaginemos, Neil, un edificio en el que proponemos un par de medidas de inversión, de mejora energética. Dime tú mismo que eres el experto. Pues de las que hemos visto antes, podríamos intentar cambiar la iluminación y poner LED, y a su vez podríamos hacer mejoras en la enfriadora de clima. Perfecto. Y también, mójate, para el 2020, ¿qué inversión podemos tener para hacer estos cambios? Venga, tenemos 1 millón. 1 millón, vale. Yo, como responsable de la empresa, te digo, con 1 millón podemos hacer una opción o la otra, es decir, o el cambio de iluminación o el cambio de enfriadora. Calculamos el VAN y vemos que en el caso de la iluminación, es un caso hipotético, tenemos 12 millones de euros, en el caso de la refrigeración de 7. ¿Con cuál te quedarías, Neil? Pues según lo que has contado y viendo los números, me quedaría con el cambio a LED, evidentemente. Bingo. Aprobado. Ya tenemos una cosa más en el saco. Evidentemente, si fuera el VAN el único ratio que tuviéramos en cuenta, pues en este caso, esta sería la recomendación. Recordemos que ya hemos calculado el payback y ahora vamos a la última, y es la que habitualmente, desde el punto de vista financiero, que más se usa, que es la TIR, ¿no? La tasa interna de rentabilidad. En inglés es la Internal Rate of Return. Es bueno que también sepamos cómo se usa en el sector o el mercado anglosajón, ¿vale? Y es un indicador de rentabilidad del proyecto. El criterio es a mayor TIR, mayor rentabilidad, por tanto, mejor es el proyecto, se da en porcentaje, y la regla de decisión, como decíamos, es cuanto más alta sea esta TIR, mejor, pero es que aparte tiene que superar la mínima aceptable, la rentabilidad exigida por los inversores en ese proyecto. En algunos casos esta rentabilidad puede ser de un 12%, en otros casos de un 15% y en otros del 8%. Por lo tanto, esto depende de cada proyecto, de cada inversor y de cada casuística. También, de una manera muy fácil, imaginemos de nuevo otro edificio, Neil, en el que también nos proponen un par de propuestas de mejora energética. En este caso, ¿cuáles propondrías? Por ejemplo, podríamos mejorar el sistema de calefacción modificando los quemadores. Bien. Y en el otro caso podemos intentar mejorar también el sistema de ventilación, añadiendo recuperación de calor, mejorando, bueno. Perfecto. Perfecto. Pues imaginemos también que tenemos un presupuesto limitado y que la TIR con el cambio de quemador es del 12% y que con el cambio o la integración, digamos, de un sistema de recuperación es del 8%. Teniendo presupuesto limitado para uno de los dos proyectos, ¿con cuál te quedarías? Pues yo empezaría por el cambio de quemadores, evidentemente. Claramente, también bingo, aprobado de nuevo, vas para sobresaliente. A partir de aquí, pues ya tendríamos también una información más a tener en cuenta a la hora de evaluar estos posibles proyectos. Ahora, Neil, después de este repaso, esta introducción muy breve y muy por encima de aspectos financieros relativos a inversiones en eficiencia energética, Neil nos presentará la importancia de la analítica antes, durante y después de ejecutar las MAEs. Neil, cuando quieras, gracias. Exacto. Muchas gracias, Roger. Pues ahora vamos a ver un caso práctico utilizando las herramientas que tenemos aquí en Dexma, pero antes vamos a ver un poco este círculo en el cual quiero destacar tres conceptos muy importantes a la hora de realizar un proyecto de medidas de ahorro de eficiencia energética, ¿no? Primero de todo, los datos. Hemos visto la importancia que que tienen los datos en este tipo de proyectos. Cuanto más datos tengamos, mejor y más fácil será hacer un proyecto de eficiencia energética. Aquí veis consumo de electricidad, consumo de gas, submetering, metadatos del edificio o datos de confort o datos de temperaturas exteriores, etcétera. El otro paso, la otra pata del concepto sería el conocimiento energético. En esto sí que confiamos en vosotros como partners a la hora de aplicarlo.
Y después tendríamos como último las herramientas, ¿no? Es decir, tenemos unas herramientas o necesitamos unas herramientas que nos faciliten hacer el trabajo de la forma más eficiente y más rápida para poder dar un mejor servicio a nuestro cliente. Ya sea, en este caso tenemos Dexma Detect, como ha comentado anteriormente Roger, en el cual podemos comparar nuestros edificios energéticamente, podemos detectar potenciales de ahorro y priorizar las medidas de ahorro energético que queramos aplicar. Y posteriormente, para un análisis en más profundidad de los consumos y tener consumos en tiempo real, como hemos dicho, la monitorización sigue siendo muy importante. Y evidentemente, una vez hayamos aplicado un proyecto de medida, un proyecto de eficiencia energética, tenemos que hacer el proyecto de medida y verificación sobre ese proyecto para ver cómo van los avances en nuestros ahorros y ver si cumplimos los objetivos que nos hemos marcado o no. Entonces, vamos a ver si podemos llegar al ejemplo. Vale, perfecto. Vamos a refrescar la página. Vamos a entrar en Dexter. A ver, un momento. La cuenta. Vale, estamos entrando. Bueno, esta parte será la de Dexma Detect, en la cual ya hemos introducido los datos de 48 supermercados, sean datos de consumo, de facturación, y a su vez hemos entrado los metadatos, ¿no? Un poco la superficie de cada uno de ellos y también la localización de cada uno de ellos para ver su afectación con la temperatura. Entonces voy a seleccionar estos supermercados. Como veréis, es una herramienta muy potente y bueno, el objetivo de hoy no es analizarla, aunque si tenéis cualquier duda o pregunta estamos abiertos a todo, pero el objetivo de hoy es un poco focalizarnos en las medidas de ahorro energético, ¿no? Entonces aquí podéis ver, tenemos 48 edificios, bueno, 48 supermercados repartidos por el Reino Unido, que tenemos un potencial de ahorro de un 31%, etcétera. Bueno, esto ya lo veríamos. Y al final lo importante, nos clasifican nuestros edificios según el potencial de ahorro y también el número de edificios que tienen un porcentaje de ahorro entre un 0 y un 10%, pues tenemos aquí 3 edificios o tenemos la mayoría de ellos tienen entre un 30 y un 40% de potencial de ahorro. Pero como decíamos antes en la teoría, lo que queremos es que cocinando estos datos podemos tener una clasificación o un benchmark de nuestros supermercados según consumo y según potencial de ahorro. Es decir, aquí veis 1 a 1 del más consumidor al menos consumidor de nuestros 48 supermercados y el color indica la eficiencia de cada uno de ellos o el potencial de ahorro que tienen. Rojo más potencial de ahorro, verde menos, es decir, lo estás haciendo mejor. Entonces, si de aquí escogemos cualquiera y vamos a la siguiente pantalla del Dexma Detect, podemos escoger, por ejemplo, el 55, Roger, si te parece. A ver qué sale. Y bien, mientras carga, aquí lo que podremos ver es el consumo en detalle de nuestro edificio, dónde está situado, a ver si puedo hacer un zoom out del mapa. Como os he dicho, está en el Reino Unido, en esta zona. Entonces, podemos ver Efficiency Score, es decir, cómo está clasificado dentro del ranking este edificio, que está en la posición 54. No es el mejor, pero tampoco es el peor, ¿no? Tiene un potencial de ahorro de un 27%, ¿vale? Pues si vamos a entrar en el detalle en el que queríamos ver, aquí podemos ver el consumo mensual que hemos sacado de la facturación energética y haciendo benchmarking con los edificios que más se parecen a este, los supermercados que más se parecen a este, utilizando nuestra base de datos, nuestra gran base de datos como Dexma que somos, y podemos comparar el consumo contra el mejor consumo de un edificio similar al nuestro y contra el consumo medio de un edificio que está dentro de nuestro benchmark, ¿no? Y podemos ver que estamos muy por encima tanto de la media como del mejor. Por lo tanto, tenemos un gran potencial de ahorro, como hemos visto. Entonces, la otra cosa que quería destacaros, y como hemos dicho anteriormente, el NILM, es decir, disgregar consumos sin instalar hardware. Esto se puede ver en el gráfico de pastel de aquí al lado, ¿no? En el cual podemos ver que aproximadamente nuestro consumo en calefacción de este supermercado es de un 27%, luego tenemos un 15% de alumbrado, un 11% de refrigeración o de HVAC, otros que desconocemos evidentemente, y el consumo más importante de este supermercado
es la producción de frío o el consumo de frío comercial para mantener las neveras frías, ¿no? Entonces, sabiendo esto y sin haber gastado dinero, simplemente tiempo en recuperar información y hacer este precocinado de datos, podemos ver que podemos ir a este edificio, hacer una pequeña visita, instalar nuestros medidores de energía, nuestro sistema de monitorización y poder analizar dónde atacar para conseguir los máximos ahorros. Nilo, una pregunta. Lo que has presentado hasta el momento no es seguimiento realmente. No es monitorización, sino que es a partir de los datos recabados de facturas y demás, y a partir de la base de datos de Dexma, sacamos estos porcentajes de consumo, esta disgregación de consumo, pero aún no hemos instalado nada. Exacto, lo que hacemos es coger datos estáticos de nuestros, bueno, los que nos facilitéis, y utilizando nuestra base de datos que tiene mucho submetering y tenemos muchos tipos de edificios en nuestra base de datos, podemos llegar a hacer esta disgregación de consumos. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora pasaríamos al siguiente escenario, que sería el Dexter, ¿no? El Dexma Analyze. Y aquí, bueno, volvemos a entrar. Entonces, esta cuenta la hemos creado especialmente para el webinar. A ver, 5003. Venga. Vale, vamos a análisis. Como todos conocéis, aquí es donde podemos analizar en profundidad nuestros consumos. Y aquí seleccionamos, hemos podido monitorizar el consumo general y el consumo de frío, ¿no? El que hemos visto que representaba un 30% más o menos. Entonces aquí tenemos datos del año pasado. Vamos a mostrarlos. Vamos a verlo en horario para que vaya más rápido. Vale, hacemos un zoom también aquí, por ejemplo. Vale, y aquí podríamos ver un poco más al detalle el consumo real de nuestro edificio. Es decir, podemos hacer un seguimiento en tiempo real del consumo general en azul y vemos que el consumo de frío es un porcentaje muy importante, ¿no? Y podemos hacer el seguimiento. Pero no solo eso, sino que además podemos valorar este consumo en euros, ¿no? Vamos a la pestaña de coste y habiendo introducido anteriormente nuestra tarifa eléctrica, podemos ver cómo nuestro consumo de frío, bueno, el coste que nos representa el consumo de frío. A ver, vamos a escoger febrero y marzo. Bueno, vamos a coger el año pasado, como hemos hecho anteriormente. Aplicamos fechas, diario también, actualizamos. Y aquí podemos ver cómo nuestra central de frío, de producción de frío comercial, consume. Es decir, podemos ver que en verano el coste de producción de frío es mayor, hay más requerimiento de frío para alimentar a nuestras neveras del supermercado y en invierno baja, ¿no? Entonces, viendo esto, podemos llegar a hacer un cálculo por ejemplo, el payback, ¿no? De una posible medida de ahorro energético. Aquí, te imaginas, podríamos aplicar un control de alta presión flotante, como hemos visto al principio. Era una de las MAEs que hemos mostrado, ¿no? Al final se trata de aplicar un control que reduzca el consumo de los compresores de nuestra máquina que produce frío, ¿no? Entonces, sabiendo que normalmente con este tipo de controles ahorramos un 10% y viendo que aquí el consumo de esta producción anual podríamos decir que es de 20.000 euros y estos tipos de controles cuestan alrededor de los 2.000 euros, podríamos decir, ¿no?, que nuestro payback sería de menos de un año, ¿no, Roger? Si no voy mal encaminado. Entonces, todo esto es muy teórico y, claro, al cliente está bien que le digas teóricamente lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pero luego te va a pedir resultados contrastados, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues creamos un proyecto de medida y verificación. Es decir, tenemos el consumo, hemos instalado monitorización, tenemos el consumo real y a partir de aquí creamos un baseline utilizando, por ejemplo, nuestra herramienta de Automatic Baseline Calculator, que con unos simples pasos te calcula el baseline de cualquier cosa que le pongas. Es espectacular, es rápido y eficiente. No hace falta usar tablas de Excel ni programas de estadística, simplemente introduciendo tus datos te calcula el baseline. Entonces aquí tenemos el proyecto, ¿no? Hemos hecho un proyecto en el cual instalamos este control de alta presión flotante
y decimos a nuestro cliente que en un año vamos a ahorrar un 10%. Aquí podríamos ver en verde el ahorro que llevamos hasta ahora, que es de un 6,64%, no hemos llegado todavía al 10%, por lo tanto no estaríamos cumpliendo con el contrato con el cliente. Si entramos más al detalle, podríamos ver las curvas de consumo, ¿no? Hacemos un zoom un poco aquí. Entonces vemos en azul el baseline que hemos creado, ¿vale? Cómo se estaba comportando hasta ahora nuestro consumo y cómo se debería haber comportado si no hubiéramos hecho ningún cambio. Y en las barras verdes y rojas podemos decir que es el consumo real, ¿no? Cuando está por encima es malo, ¿no? Estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Y cuando estamos por debajo podemos decir que es el ahorro que estamos logrando, ¿no? Y al final todo esto se traduce, bueno, si vemos el consumo acumulado, veríamos en azul el consumo que hubiéramos tenido durante este periodo si no hubiéramos hecho nada, es decir, sin la existencia de la consultoría energética, ¿no? Sin haber instalado ningún tipo de acción de ahorro. En verde el consumo real y en naranja amarillo nuestro target, ¿no? Nuestro objetivo. No estamos cumpliendo nuestro objetivo, estamos ahorrando, pero deberíamos intentar ahorrar un poco más para cumplir con los requisitos de nuestro cliente. Bien, esta herramienta, Neil, es realmente muy útil, ¿no? Para la generación de las líneas base, ¿no? En el caso de inversiones, ya sean con recursos propios, pero sobre todo cuando se hace por terceros, ¿no? Las ESES, ya sean grandes o pequeñas, las ESCOs, ¿no? Que hacen inversiones en mejora de eficiencia energética, necesitan sí o sí saber cómo impacta esa inversión en el consumo de energía. Exacto, aquí las S se juegan un dinero, ¿no? Y tener un seguimiento al detalle, día a día, hora a hora, de cómo está respondiendo la acción o la medida o el conjunto de acciones de medidas de ahorro energético que has aplicado, es importantísimo, porque si no, llegas al último día del proyecto, valoras tu proyecto y ves que tienes que devolver dinero o a saber el contrato que has hecho, ¿no? Entonces puedes palmar mucho dinero. Entonces necesitas un seguimiento constante de la evolución de tu proyecto e intentar, bueno, que vaya todo bien, evidentemente. Muy bien, perfecto. Mil gracias. Entonces, volviendo a la presentación. Vale, bueno, hemos contado un poco estas tres partes, ¿no? Los datos, el conocimiento energético y las herramientas, que desde Dexma, bueno, tenemos estas dos herramientas que os podemos facilitar. Sí, sin más, hasta aquí la presentación, el webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Abrimos ahora turno de preguntas y dudas que se hayan podido presentar. Veo que hay alguna, Neil. A ver, vamos a abrir veo esto. aquí una. Sí. ¿Cierto? Mira, Marcos, desde Madrid. Vale. Hace un poco más de hincapié en el tema del NIL, ¿no? Del Non-Intrusive Load Monitoring. Okay. Pregunta, un ejemplo también que nos pone Marcos, repito, desde Madrid. ¿Qué datos necesitaríais si disponemos de 3.000 oficinas bancarias repartidas por Europa? Nos pide Marcos. Gracias, Marcos. Vale, a ver, sí, eso. Gracias, Marcos, por tu pregunta. Al final es un poco como el ejemplo que hemos contado, ¿no? Si quieres hacer NIL, es decir, disgregar tus consumos para saber realmente o tener una estimación de cómo consume tu edificio, básicamente necesitamos pocas cosas. Básicamente, el consumo energético de los 12 últimos meses, si puede ser, de tus 3.000 oficinas bancarias, ya sea en resolución mensual, por las facturas que puedas tener, si tienes un Excel de facturación que te proporciona la comercializadora, o bien, si tienes datos con más resolución del contador fiscal, también son bienvenidos. Y también necesitaríamos lo que conocemos como metadatos, es decir, código postal para saber dónde está situada cada oficina, y si tienes la superficie con metros cuadrados, mejor. Y si ya dispones de horarios de apertura o número de trabajadores, también son cosas que ayudan, ¿no? Con esto podríamos llegar a hacer NIL y hacer realmente todo lo que has visto aquí con el Dexma Detect y lo que realmente tampoco os hemos enseñado, porque hay muchas cosas detrás. Perfecto, Neil. Muchísimas gracias por tu respuesta. Veo que hay otra pregunta, esta es más para mí, ¿no? David, sí, desde Bilbao, que comenta acerca del Detect, ¿no? Del Dexma Detect, sus funcionalidades.
y dónde puede encontrar más información, y también nos pide si podríamos hacer una demo un poco más extensa. Bueno, tenemos tus datos, David, por haberte conectado, pues ya tenemos tu correo, contactaremos contigo y hablaremos del interés que puedas haber mostrado en el Detect y a ver cómo lo organizamos. Si alguien más está interesado en tener más información, pues que nos lo haga saber a través de aquí o del correo que está habilitado también para este tipo de cosas, y encantados de responderos. La demo la haríamos con Neil o con alguno de los gestores energéticos, pero evidentemente encantados de explicar con más detalle cualquier funcionalidad de nuestra plataforma. Sin más, ahora sí, ya va siendo la hora de terminar. No sé si Neil quiere hacer alguna aportación adicional. Si vosotros tenéis alguna pregunta adicional también, tenéis por esto un minutito antes de que nos despidamos definitivamente. Sí, si no tenéis nuestros correos, por cualquier duda técnica, podéis contactar conmigo, cualquier parte del equipo técnico de Dexma. Y si es un tema más comercial o de ver cómo podemos llegar a hacer alguna cosilla, alguna demo, alguna cosa, sí que es verdad que Roger os puede ayudar ahí. Pues ahí estamos. Como no entra ninguna pregunta adicional o no la conseguimos ver, lo dejaremos aquí. A ver si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Pues sin más, gracias por la atención. Un placer haber estado con vosotros esta tarde. Esperamos que haya cumplido las expectativas y quedamos a vuestra disposición para cualquier aspecto adicional que queráis resolver o comentar. Exacto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.